Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Agradecemos que se hayan conectado esta noche. Recuerden, por favor, que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde conexión o audio, por favor presione la tecla reconectar que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas al speaker de esta noche. Vamos a dar inicio. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos. El tema de hoy es evaluación de la cirugía angular. Y esta noche, con mucho gusto, vamos a contar con la participación de dos moderadores, miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma, la doctora Yolanda Pazmiño. La doctora es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, un diploma superior de cuarto nivel en Desarrollo Local y Salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es especialista en oftalmología por la Universidad Central del Ecuador. Tiene formación en glaucoma por el Instituto de Oftalmología y Glaucoma Vázquez, Hospital Metropolitano. Oftalmóloga tratante en el Hospital Bozán de Quito, Instituto de Oftalmología y Glaucoma Vázquez y Metrored. Miembro titular de la Asociación Panamericana de Oftalmología, miembro titular de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Y nos acompaña en la moderación también el doctor Andrés Díaz. El doctor Díaz es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en oftalmología, Fundación Oftalmológica Ecuatoriana, máster en oftalmología, Universidad de Salta, Glaucoma Fellow, Eco Fellowship, The New of York Eye and Ear Infirmary, New York City. Ex profesor de oftalmología de la Universidad de la SUAY, ex presidente de la Sociedad de Oftalmología de la SUAY durante dos periodos y es el actual presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Doctora Yolanda, doctor Andrés, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Adelante, doctora Yolanda. Muy buenas noches. El día de hoy la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma abordará el tema evolución en la cirugía angular. Es importante ya que desde hace una década la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva ha constituido y constituye una diferente forma de tratar a los pacientes sin dejar al lado la cirugía convencional. Es por esto que es vital e importante conocer cada una de las estructuras que constituyen el ángulo camerular, desde la raíz del iris hasta la línea de Schwab. Y también conocer los instrumentos que permitirán tener acceso a este sitio y poder tener los diferentes procedimientos que permitirán un mejor control de la presión intraocular. Es así que la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva va enfocada a aumentar la salida del humor acuoso con diferentes técnicas, como por ejemplo la goniotomía con Cajú. Tenemos también incrementar la salida del humor acuoso externamente, como los implantes Zen, o también disminuir la producción de humor acuoso mediante procedimientos como la fotocoagulación endoscópica. Existen varios procedimientos dentro de esta gama de mix y como nosotros tenemos el día de hoy nuestro invitado, nos va a poder reforzar cada uno de estos procedimientos que en la actualidad disponemos y también poder contestar al final cuán efectivos son, si el costo es beneficioso o no con respecto a terapia médica o a cirugía convencional, y también los posibles riesgos que pueden tener este tipo de procedimientos. Es un honor para mí dar paso a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor José Mura. El doctor Mura es Fellowship en Glaucoma y Cirugía Avanzada de Segmento Anterior de la Universidad de Toronto, Canadá. Es máster en Administración en Salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Miembro de la SCARS ex SLAC, delegado por Chile en ALAXA
y miembro y instructor quirúrgico en ASCAR. Muy bienvenido, doctor, con el tema evolución de la cirugía angular. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer para mí estar acá y muchas gracias por la presentación. Sin duda que este es un tema muy relevante, muy interesante, por toda la evolución que ha tenido, como dices tú, durante el último tiempo, que ha sido fantástica, digamos, a una serie de herramientas nuevas, conceptos nuevos, pero que yo creo que hay que ir ordenando para poder entender bien qué se puede esperar de cada una de las cirugías y qué se puede esperar de cada una de las intervenciones. Ustedes me dicen si se ve bien. Si se ve bien, le damos. Siga, doctor. Perfecto. Entonces vamos a partir con el tema. Esta es mi discusión financiera. No tengo conflictos de interés con la presentación. Así que pasamos directamente al tema. Bueno, el ángulo fue escrito en 1830, ya más específicamente por Friedrich Schlemm, y de ahí deriva, digamos, el nombre. Después se nombró detrás de su descubridor. Las estructuras del ángulo se van diferenciando a medida que avanza el desarrollo embrionario. Como vemos ahí, a las 28 semanas no hay un receso angular y este ya se empieza a insinuar alrededor de los 7 meses. La raíz del iris se empieza a separar de la media trabecular y eso va creando el ángulo. Cuando no se abre el ángulo, cuando falla el clivaje, es cuando tenemos un caso de glaucoma primario congénito. En él, digamos, las fibras musculares están por delante del Schlemm y hay un tejido, como vamos a ver más adelante, que forma una verdadera membrana alrededor del canal que impide que se comunique directamente con la cámara anterior y eso lleva a el glaucoma. La genesis del Schlemm, si bien está descrita, es muy rara. Yo no he podido encontrar ninguna foto de genesis del Schlemm, a pesar de haberlo buscado con bastante entusiasmo. Me he dedicado varios fines de semana a eso y no lo he logrado hacer. Con el descubrimiento, digamos, y con la descripción del ángulo y con la descripción del Schlemm y para qué servía, la cirugía angular se empezó a plantear desde tiempos tan antiguos como 1892 con De Vicentis, quien hacía una apertura de la zona donde se supone que está el Schlemm, pero haciendo un procedimiento a ciegas. O sea, entraba a cámara anterior con un cuchillete y hacía un corte en la zona donde él suponía que estaba el Schlemm. Y por tanto, ustedes se pueden imaginar, por el tamaño de las estructuras que están ahí, que este corte era bastante azaroso, por decirlo de alguna forma, y los resultados de la cirugía fueron bastante malos, por lo que se abandonó. El gran cambio vino en 1936 con Otto Barkan, que desarrolla su gonioscopio, que vemos ahí en la diapositiva, lo que permite una visión directa del ángulo. Y con esto, el desarrollo de la técnica de la goniotomía. Como vemos acá, este trabajo es un trabajo del doctor Eugenio Maibul y Luis Strozzi de Chile, publicado en el año 1980 en el American Journal of Ophthalmology, que ellos, por medio de microscopía electrónica, demuestran que hay un tejido mesodérmico que cubre toda la extensión de la malla trabecular. La malla trabecular, como vemos ahí, lo que corresponde con ese círculo amarillo que dice TM, y por delante, dentro de esas dos flechas, está el tejido mesodérmico que mecánicamente impide que el humor acuoso llegue hasta la malla trabecular y filtre. Y eso es lo que finalmente provoca y es la causa del glaucoma primario congénito. La cirugía que primero se empezó a hacer, como conversamos, en 1936, es la goniotomía. ¿Cuál es la desventaja que tiene la goniotomía? La desventaja es que requiere córnea clara. Como vemos en las fotografías, hay algunos niños que presentan un edema de córnea marcado, lo que impide su realización, pues no se logra obtener una visión gonioscópica a pesar de desepitalizar y hacer otro tipo de maniobras. La ventaja de la goniotomía es que deja el objetivo indemne para futuras intervenciones.
Y como vemos de ahí, ¿de qué se trata? En el fondo se trata de abrir la malla trabecular directamente, con lo cual se comunica el canal de Schlemm con la cámara anterior y se pasa y se, digamos, elimina esa barrera mecánica que está descrita histológica, o sea, perdón, está descrita por imágenes y también, digamos, histológicamente, como les había contado. Aquí tenemos una cirugía de una goniotomía. Fíjense cómo uno con la aguja va abriendo y el ángulo, fíjense cómo se expande cuando uno abre ese tejido que está, digamos, por delante del Schlemm. Hay que acordarse cuando uno hace goniotomía con aguja, que estos ojos son ojos bastante grandes. Por lo tanto, las agujas, digamos, 27 y 30 nos sirven porque tienen un largo de 13 milímetros. La que anda súper bien es la aguja de 25, 5 octavos, que tiene un largo de 16 milímetros, la aguja naranja que ven ahí en la fotografía. Con esa logramos entrar por el frente y llegar sin problema hasta la zona que queremos tratar. Hay distintas modificaciones que han permitido que esta cirugía, o permitieron que esta cirugía fuera más fácil, como el uso de los viscoelásticos, mantenedores de cámara, el gonioto con iluminación, la goniotomía endoscópica y la goniotomía fotodisruptiva, digamos, con jack láser. La otra cirugía que apareció para el tratamiento del glaucoma congénito, como forma de cirugía angular también, ab externo, por supuesto, es la trabeculotomía, que, como sabemos, su ventaja es que no requiere córnea clara. Y la desventaja, por supuesto, también es que existe la manipulación de la conjuntiva. En general, las estructuras son difíciles de identificar o están derechamente ausentes. Hay una gran distorsión anatómica por el crecimiento de los ojos de estos niños. Por tanto, hacen bastante difícil la técnica al comienzo y tiene una curva de aprendizaje que requiere un cierto, digamos, esfuerzo para poder llegar a un resultado satisfactorio. Lo que se hace es, ab externo, se identifica el canal y luego posteriormente se intuba el canal con ese trabeculótomo que observamos en la fotografía de la izquierda. Se intuba el Schlemm y luego se abre hacia la cámara anterior. Ahí estamos viendo cómo se hace el flap, cómo se identifica dónde está el canal y posteriormente se puede hacer una intubación previa con nylon o con Prolene para ver que este sea permeable. Recordemos que más o menos el 80% de los trabéculos, de los Schlemm son continuos y dan la vuelta en 360, pero hay un 20% de los Schlemm que son discontinuos, que tienen fondos de saco y en ellos no se puede lograr. Aquí vemos lo que estábamos conversando. Se intuba el Schlemm con el trabeculótomo y una vez que logramos ubicarnos dentro de él en la posición que es aproximadamente 80-70 grados, giramos hacia adentro, con lo cual abrimos el canal, luego se intuba hacia el otro lado, con lo que logramos hacer un tratamiento con toda probabilidad alrededor de 120-150 grados. La zona de tratamiento de cada uno de los trabeculótomos, como les decía, la desventaja que tiene es que está limitado a menos de 90 grados. 90 grados sería máximo si lográramos intubar completo, y aún así yo creo que no se alcanzan a hacer los 90 grados. ¿Cuáles son las modificaciones? Una principal es la modificación que consiste en combinarla con trabeculectomía, porque ahí se obtienen dos mecanismos de salida. Hay estudios que son, desde el punto de vista técnico, con ciertas limitaciones, pero en la India es una cirugía que se hace con mucha frecuencia, tiene muchos casos de glaucoma congénito, bueno, tiene muchos casos de todo, digamos, pero también de glaucoma congénito, y se asocia, por ser una cirugía filtrante en niños, a una mayor tasa de complicación. Cuando se comparan los resultados de la trabeculotomía con la goniotomía, como vemos ahí, son bastante similares en la reducción de la presión. Alrededor de 18, 17 milímetros de mercurio, sin diferencia entre ambos. Pero si observamos con más detalle, acá, por ejemplo, con el número de cirugías, vemos que cuando uno hace trabeculotomía se necesitan una o dos cirugías, y cuando uno hace goniotomía se pueden llegar a necesitar hasta 3, incluso 5 cirugías para lograr el resultado, digamos, de disminución de presión de que estamos conversando. ¿Cuál es la importancia de eso? La importancia de esto es que estamos hablando de niños pequeños que para cada cirugía van a requerir una anestesia general.
Si miramos estos estudios anestésicos, como el Apricot y el Nectarine, se muestra que los efectos adversos de la anestesia general son mucho más frecuentes mientras menor es la edad del paciente. Vean ahí cuando se comparan los eventos adversos graves, digamos, tanto cardiovasculares como respiratorios, entre neonatos y adolescentes. Fíjense que estamos hablando de 4 a 5 veces más frecuencia de eventos graves frente a la anestesia general. Por otro lado, los estudios de seguimiento que se han hecho para ver qué influencia tiene la anestesia general en los niños no han logrado demostrar daños específicos, digamos, en el desarrollo neurológico. No se han encontrado déficits de inteligencia en exposición a anestesia general en niños menores de 3 años. Pero se encontró que las exposiciones múltiples estaban asociadas con modestas disminuciones en la velocidad de procesamiento y en la coordinación motora fina. Y los padres de estos niños también informan en las encuestas que ellos perciben que tienen más dificultades en su comportamiento, que tienen más tendencia a la agresividad y tienen mayor dificultad frente a la lectura. Por lo tanto, lo que nosotros debiéramos apuntar es a una disminución del número de cirugías que necesitamos para lograr controlar la enfermedad. Y ahí es donde surge la idea de hacer intubaciones en 360 grados. Esta idea no es nueva, nada es nuevo en el mundo. Ustedes con el tiempo, cuando sean más grandes, van a empezar a darse cuenta. Esta idea surgió a un doctor de apellido Smith que publicó en el año 60, ideando una apertura del canal de Schlemm hacia afuera como una trabeculotomía, pero utilizando una sutura. Fíjense ahí, lo que él plantea es que al hacerlo así, la pared va a caer hacia la superficie anterior del iris, que es lo que efectivamente ocurre y se ha visto 50 o sea, 60 años después, al tener la posibilidad de hacer, digamos, OCT de segmento anterior. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el ojo es como, la córnea es circular. Por lo tanto, cuando ustedes empiezan a traccionar la sutura va a subir, porque es más pequeño hacia arriba, como un cono. Y se va a abrir en la parte más superior. Por lo tanto, la malla trabecular va a caer, como dice y como muy bien planteó el doctor Smith, hacia la cara anterior del iris. Con lo cual se elimina el riesgo que uno tendría a pensar de que los mismos restos de la malla van a caer hacia atrás y van a volver a obstruir. Y no, esos caen hacia abajo y quedan reposando sobre la cara anterior del iris. Ese era un trabajo en ojos cadavéricos. En el año, ese es trabajo en ojos cadavéricos, y él después en los archivos de Nueva Zelanda, en el año 69, publica un trabajo haciéndolo con un nylon en pacientes vivos, obteniendo unos resultados bastante satisfactorios, tratando, como se ven ahí, alrededor de 180 grados. Y él plantea además lo mismo que había planteado previamente, que la pared interna del Schlemm, la malla trabecular va a caer sobre la raíz del iris. Fíjense lo parecida a la imagen que está en el círculo rojo con la imagen del OCT de segmento anterior después de un GAT. Otra cosa que uno hace cuando hace estos procedimientos con sutura es redondear la punta de la sutura. Eso también se había planteado, ya estaba publicado en el año 95 en un médico que hacía la trabeculotomía externo con Prolen 6.0, como se ve en la fotografía de la derecha, y él antes de partir con un cauterio redondeaba la punta para que fuera roma y fuera más fácil que se mantuviera dentro del canal y no hiciera falsas vías o digamos, derechamente rompiera el Schlemm y se fuera hacia atrás, hacia el segmento posterior. Como vemos ahí, se tiene que hacer con un cauterio de baja temperatura, porque cuando uno lo hace con cauterios, estos cauterios desechables de baja y de alta. Cuando uno lo hace con el de alta, la quema de la sutura es muy rápida y se quema completa. Tiene que ser uno de baja temperatura que permite ir regulando el tamaño del nodo terminal que uno quiere obtener. Pero igual con la sutura es difícil.
Y ahí surgió este avance que es el uso del iTrack, que es un microcatéter iluminado en la punta y que permite, como vemos en el video, al ir introduciéndolo en el trabéculo, saber dónde va. Fíjese, aquí lo empujamos, se apaga la luz y se ve dónde va, y uno finalmente logra recuperar el extremo distal después de dar la vuelta en 360 grados a través de la misma herida. Ahí aparece, ahí está lo que estábamos insertando y la otra. Y lo que uno hace una vez que se logra la intubación en 360 grados es, como vamos a ver aquí, traccionar. Y con la tracción se logra abrir el SLEM también en 360 grados, con lo cual es un tratamiento definitivo para este tipo de cirugía. No necesitamos ir a abrir de nuevo. Y si la cirugía falla, tenemos que pensar en hacer otros procedimientos. Los pacientes que se tratan con trabeculotomía en 360 asistida por el catéter iluminado por el iTrack, aquí hay un estudio, por ejemplo, de 23 ojos de 23 pacientes. En todos obtuvo presión menor de 18 milímetros de mercurio. En 19 de los 23 sin medicamentos, con una baja de presión de alrededor de 15 milímetros de mercurio. Un seguimiento de un año, poco más de un año, 3 meses, y en promedio utilizan 0.3 medicamentos por paciente, lo que es muy, muy, muy bueno. Y luego que se completó, a alguien se le ocurrió, si bien podemos intubar por fuera, ¿por qué no podemos intubar por dentro para lograr hacer una, por decirlo de alguna forma, goniotomía en 360 grados? Y ahí surge la idea del GAT, que es la trabeculotomía transluminal asistida por gonioscopía, que se hizo la primera vez con el catéter de iTrack, que permitía ir viendo por dónde estaba uno y cuál era la localización. Como vemos ahí, se va empujando hasta que se logra recuperar el extremo distal, como vemos ahí, que llega a la herida inicial. Y posteriormente lo que se hace es lo mismo que se hace a externo, es traccionar, con lo cual se logra una apertura en 360 grados. Fíjense aquí cómo cuando uno aumenta la presión intraocular se blanquean los vasos arriba, lo que nos está diciendo que la filtración a través del sistema, digamos, del canal está funcionando. Y la idea siguiente fue hacer lo mismo con la misma sutura, como ya se había planteado y les conté previamente. ¿Cuál es la gracia de esto? Que el iTrack tiene un costo que es aproximadamente $1.000 y la sutura de Prolene, bueno, ustedes se imaginarán que el costo es una fracción mínima de eso. Aquí lo que se hace es lo mismo, como ven ahí uno está empujando el Prolene que va moviéndose a través del SLEM. Aquí al principio yo entraba con el Prolene por la misma herida. Entonces se me producía esa curva, no sé si se dan cuenta ahí que es un poco difícil empujar porque el Prolene tiende a curvarse. Lo que hice después, copiándole a Ike, es que hago una paracentesis abajo. Entonces entro la sutura por abajo y entro solamente el instrumento por arriba, lo que permite atacar, digamos, de una forma más tangencial. Ahí recuperamos el segmento distal del Prolene y sacamos ambos segmentos por la herida. Aquí con fines didácticos voy a hacer la tracción bajo visión gonioscópica para mostrarles cómo se abre. Fíjense que ahí, que se ve claramente, una vez que nos centremos y nos enfoquemos, que el Prolene 6.0 está dentro del canal de Schlemm. Fíjense cómo esos remanentes iridianos se cruzan por delante y no, van cortando el Prolene porque el Prolene, digamos, está por atrás dentro del canal. Fíjense aquí cómo vamos a provocar la tracción y fíjense que con la tracción cómo se va abriendo el Schlemm ahí y cómo se van cortando esos procesos asegurándonos que logramos la apertura en 360 grados. La cirugía en 360 grados versus la trabeculotomía o la goniotomía, digamos, tradicional,
baja más la presión durante más tiempo, con menos medicamentos. Todo esto es significativo desde el punto de vista estadístico y además requiere menos episodios de anestesia general, una cosa que es muy importante, como les mencioné al comienzo, y que uno muchas veces no considera. Este es un ejemplo, es un paciente que yo le hice una goniotomía en 180 grados, según yo, en el ojo izquierdo a los 9 meses de edad, el 2014, antes de empezar a hacer GAT. Luego de 1 año y medio, a los 3 años, el paciente le subió la presión, por lo cual fue necesario hacerle otra cirugía, y ahí lo que le hice fue un GAT con Prolen, y traté la zona que no estaba tratada. Si ustedes se fijan, yo había dicho que le había hecho 180 grados, 120 grados, no me acuerdo, de goniotomía, pero lo que hicimos con el tratamiento con GAT fue 250, por lo tanto lo que le había tratado realmente la goniotomía eran 80 grados. Este niño ahora tiene 60 meses de seguimiento, luego de su GAT en 250 grados, 8 años, está en segundo básico, tiene una presión de 10 milímetros de mercurio en el ojo izquierdo, ha estado así desde entonces y utiliza solamente Monoprost en ese ojo una vez al día. Ahí está la foto de ahora, 9 años, desarrollo normal, visión normal, niño contento, feliz, que es el ideal de lograr en el tratamiento de un glaucoma primario congénito. Yo creo personalmente que el GAT, es la cirugía de elección para el glaucoma congénito, tanto en córneas claras como en córneas opacas. En córneas claras bajo visión gonioscópica directa, y en córneas opacas se puede hacer utilizando el endoscopio. Yo también tengo la suerte de tener PCP, y se puede usar el endoscopio sin tener conectado el láser para poder tener visión directa y hacer la intubación. Si quieren revisar el tema en extenso, les recomiendo esta revisión Cochrane, que está en su tercera actualización. La última fue publicada ahora en el año 2020. Ahí está la referencia, doy abajo, donde lo pueden ver. Y ahí las revisiones Cochrane son súper extensas, son muy buenas, pero es difícil que lleguen a una conclusión definitiva. Pero ellos sugieren que, revisando toda la literatura disponible, los tratamientos en 360 grados son superiores a los tratamientos parciales para el tratamiento del glaucoma congénito, por todos los motivos que hemos discutido previamente. El concepto de mix surge, yo creo, de ahí, o sea, de encontrar una cirugía que pudiera llenar un vacío en pacientes en los cuales el tratamiento médico era muy poco y el tratamiento quirúrgico tradicional, digamos, de la cirugía penetrante, trabeculectomía o tubo, era mucho. Y ahí surge la idea de hacer una cirugía a nivel del SLEM. Esa fue la primera idea, a nivel del SLEM. Algo interno, con trauma mínimo, eficaz, que se recuperara rápidamente, pero lo más importante, que tuviera un alto perfil de seguridad. Ahí estamos con Ike Ahmed, ustedes seguramente lo conocen, que es uno de los autores del trabajo inicial del año 2012 sobre MIGS, y Hadi Said, que es el otro autor, en un viaje que hicieron para el Congreso Chileno del 2016 en el barrio de Ista, en Santiago. Yo hice mi fellowship con Ike los 2 años que estuve en Canadá, él era mi preceptor. Lo importante de esto es el alto perfil de seguridad. Y este es el vacío que yo les decía. Si ustedes se fijan, hacia la izquierda están los medicamentos y el láser en los pacientes con glaucomas leves, y hacia su derecha están las traves y tubos en los pacientes con glaucomas graves. Pero en los pacientes con glaucomas moderados estaban ahí como esperando que pasara algo. Y finalmente lo que pasó fue, uno, identificar la facomulsificación como una cirugía que tiene un rol fundamental ahora en el tratamiento del glaucoma. Y esa facomulsificación, además de la disminución de presión que produce per se, permite la asociación de otros procedimientos, como los MIGS. Como vemos ahí, el iStent y el GAT, que fue el que yo les mostré previamente. Disminuyen la presión, disminuyen la cantidad de cirugía tradicional que esos pacientes necesitan, y disminuyen una cosa muy importante que uno muchas veces no considera tampoco, disminuyen el uso de medicamentos en una forma de 50-60%, y con lo cual estamos mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes y con
secundariamente la adherencia. El primero de los dispositivos que se empezó a usar a nivel del trabéculo del canal de Schlemm fue el iStent, que fue aprobado en junio del 2012 por la FDA y que consiste en un snorkel que se inserta en el canal, como vemos ahí, bajo visión gonioscópica directa. Produce una disminución de presión que es modesta, alrededor de 4 o 5 milímetros de mercurio cuando se asocia a la cirugía de catarata, pero que es significativa. Lo que sabemos también es que más iStent es mejor. Cuando uno pone 2, se obtienen mejores resultados que cuando uno pone 1, y cuando uno pone 3, se obtienen incluso mejores resultados también. O sea, siempre, en este caso, mientras más stents uno ponga, es mejor porque aumenta la conexión, uno puede caer en alguna zona ciega que estaba quedando fuera, quedan más cerca de los colectores, etc. Y esto es lo que se lograba con el iStent al comienzo, era una disminución hasta llegar alrededor de los 15 milímetros de mercurio, lo que lo hacía indicado en pacientes que tuvieran glaucomas leves a moderados. Si quieren saber todo esto, también hay una revisión de Cochrane que está publicada en el año 2019 sobre el iStent, donde se observa toda la evidencia disponible. Y una cosa que vamos a empezar a escuchar bastante en el próximo tiempo es el iDRUS, que es otro dispositivo que es muy interesante, ya que Alcon compró a Ivantis, que es el laboratorio que desarrolló el iDRUS, y en los próximos años creo que van a empezar los trabajos a nivel local. Hay extensa literatura internacional, pero como aquí no tenemos ninguna experiencia, lo más probable es que parte así. Bueno, esto es directamente relacionado con su desarrollo, puesto que fue el primero que puse iDRUS en humanos en el año 2008, hace 14 años, pusimos alrededor de 100 iDRUS. ¿Y cuál es la gracia del iDRUS cuando uno lo compara con el iStent? Bueno, produce varios mecanismos de acción, fundamentalmente 3. Uno es la comunicación directa a través del inlet que se veía arriba a la izquierda de la cámara anterior con el Schlemm, pues rompe la media trabecular. Lo otro que produce es un sistema, es un sistema de andamiaje. Lo que hace es dilatar el canal y con lo cual se comunica el Schlemm dilatado con los colectores. Hace que la entrada del humor acuoso hacia esos colectores sea mucho más fácil. Y lo otro que es muy interesante que hace es mantener dilatado el Schlemm. ¿Y por qué dirán que esto es importante? Porque cuando uno tiene un glaucoma crónico, el Schlemm generalmente colapsa por el aumento de presión y eso hace que se produzca una herniación del endotelio hacia los colectores. Y como se ven aquí en estos trabajos, tanto in vivo como in vitro, en estas preparaciones, esa herniación del endotelio hacia los colectores después se transforma en algo crónico e impide la filtración. O sea, cuando los pacientes tienen glaucomas muy avanzados con muchos años de evolución, aunque uno desteche el Schlemm, no va a obtener un buen resultado puesto que el sistema está malo hacia allá. Por eso es tan importante que estas cirugías las hagamos en pacientes que no tienen glaucomas muy avanzados porque no van a resultar, no van a servir tan bien como en los pacientes que tienen glaucomas leves a moderados. Si miramos acá, este es el primer informe que se hizo a los 3 años, hay una disminución de 2.3 milímetros más que la FACO por sí sola, pero usan un 57% menos que de medicación. Incluso hay un 78% de los pacientes que no están usando nada a los 2 años post cirugía, que es un número fantástico, digamos. A los 3 años no se encontró diferencia en el conteo de células endoteliales, lo que es muy importante, y la cirugía incisional, vale decir trabeculectomía o tubo, fue 6.5 veces menos frecuente que en los pacientes que se operaron solo de FACO. Y a los 3 años todavía un 73% de los pacientes estaba sin usar medicamentos controlando la presión. Este es el último informe que está publicado, digamos, preliminar, y que yo creo que en los próximos meses va a estar publicado ya en su versión definitiva, que es el informe a 5 años, que sigue mostrando que no hay una diferencia en el recuento de células endoteliales y que el riesgo de intervenciones quirúrgicas mayores se mantiene mucho más bajo. Y como ven en la tabla de la derecha, tanto los ojos que están libres de medicación como los pacientes que obtienen reducciones de presión siempre son más importantes en el grupo en que se implantó el iDRUS versus lo que se hizo la FACO sola. Y finalmente igual, si quieren saber todo sobre el iDRUS, aquí está la revisión
Cochrane también, que le hizo un compatriota mío, el doctor Francisco Tarola, que se lo publicaba creo que el 2020, donde se hace una revisión también de todos los resultados de todos los trabajos que existen publicados sobre el AIROS. ¿Por qué recalco tanto esto del sistema de drenaje? Porque uno tiende a pensar que el sistema de drenaje, el SLEM y el resto, digamos colectores, etcétera, son como unas cañerías, y no es un sistema pasivo, es un sistema absolutamente activo, que está vivo. Por lo tanto, para funcionar estas cirugías, se debe tener un sistema de drenaje sin daño avanzado, como les he dicho, un glaucoma leve a moderado, pero no un glaucoma, digamos, en extremo avanzado, porque en ellos hay fibrosis y hay cambios anatómicos que van a impedir que, aunque uno desteche, se logre la disminución que uno quiere. Una forma de saber a priori si va a resultar la cirugía es la observación del reflujo sanguíneo cuando uno descomprime la cámara anterior durante la cirugía de catarata y hace la conioscopía para revisar. Si hay reflujo sanguíneo en el SLEM en 360 grados, lo más probable es que la cirugía va a andar perfecto y se van a lograr las disminuciones de presión que uno quiere. Vamos a volver al GAT porque lo vamos a ir viendo también. Después de los excelentes resultados que se obtuvieron tanto en glaucomas congénitos como en glaucomas juveniles, este doctor, que es el doctor David Grover, que si ustedes buscan GAT, Grover sale prácticamente en todos los trabajos importantes, lo empezó a hacer en adultos y encontró resultados que son muy buenos, que son para mucha gente, incluso a mí, sorprendentes, pero que yo coincido que es una gran técnica de cirugía para los pacientes con glaucoma, en los que uno va a operar de catarata o incluso en algunos pacientes hacerlo en forma aislada. Hay una disminución de presión de aproximadamente 9 milímetros de mercurio, con una disminución de 1,5 medicamentos en los seguimientos a 24 meses. Como les decía, en adultos y en niños, bueno, lo mismo, en 300 se logra una apertura completa en 360 en el 80% de los casos. Pero hay un 20% de los casos, como vamos a ver acá, en que no se logra la intubación completa porque el SLEM es discontinuo. Entonces, en estos pacientes el tratamiento es parcial. En los niños, cuando esto ocurre, uno intuba hacia el otro lado. Pero fíjense que en los adultos, ahí lo que uno hace es abrir hacia un lado, acordarse que tiene un bulbo terminal que actúa como freno y permite traccionar en una dirección sin que se extube. ¿Y qué es lo interesante? Que los trabajos tanto en laboratorio para ver digamos, el flujo y en vivo muestran que en adultos un tratamiento de 180 grados es tan efectivo como un tratamiento en 360 grados para la disminución de la presión, lo que hace que sea aún más fácil. En niños es importante tratar de lograr la intubación lo más extensa posible para terminar con el defecto anatómico de la enfermedad, pero en adultos es suficiente con 180 grados. ¿Y esto qué hace? Hace que al disminuir la zona de tratamiento, esto lleve a un potencialmente mejorado perfil de seguridad. ¿Cómo sabemos que está funcionando o que va a funcionar nuestra cirugía? Fíjense acá, aquí estamos cerrando la córnea en un paciente pediátrico y fíjense lo que ocurre. Hay reflujo sanguíneo. Al bajar la presión intraocular, hay reflujo sanguíneo por los colectores. Fíjense, todos los colectores que quedaron en este caso directamente conectados a la cámara anterior. Hay 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por lo menos 13. Y este reflujo que se produce al bajar la presión explica la complicación más frecuente que se tiene con el GAT, que es el ifema. El ifema se observa más o menos entre el 30 y 50% de los casos en el postoperatorio y es, digamos, transitorio. Esta es la imagen típica que uno obtiene en el día siguiente. Este, como les decía, es un paciente con un glaucoma juvenil de 17 años que estaba con presión intraocular de 33, usando terapia máxima con 4 drogas. Se le hizo un GAT en 360. La presión al día 1 postoperatorio era de 17, usando solamente Convigan. Y a los 25 meses la presión es de 10 milímetros de mercurio. Yo lo mantengo con Convigan también. Esto es una locura mía, pero en general, tanto a los pacientes pediátricos como a los pacientes de glaucomas juveniles,
siempre les dejo algún medicamento, aunque sea una gota al día, para no, a menos que tengan, por supuesto, reacciones adversas importantes, o alergia, o les sea muy difícil colocársela. Pero si no es muy difícil, les dejo la gota para que se mantenga la conciencia, especialmente de los padres, que el niño hay que seguir mirándolo y hay que controlarlo en forma periódica y que no va a estar libre de controles nunca, digamos, que lo vamos a tener que seguir viendo para siempre. Algunos trucos para la cirugía angular. Uno puede utilizar tinción con azul tripán del canal de Schlemm, lo que va a permitir verlo fácilmente para las personas que están partiendo y en las cuales no lograron tener el reflujo sanguíneo, que también lo marca, digamos, muy distintivamente. Aquí hicimos una tinción con azul tripán y posteriormente se ubicó un iStent ahí dentro del Schlemm, y uno está seguro que está porque está dentro y apuntando hacia la zona teñida con azul, que nos muestra también un poquito de reflujo, como ven ahí, se ve una parte azul y una parte roja. Para comenzar la cirugía siempre hay que hacer una pequeña goniotomía, como vemos acá, que va a permitir abrir el Schlemm y a partir de esa apertura comenzar la intubación. El hacer la pequeña goniotomía facilita mucho el comienzo de la intubación versus hacerlo en forma directa. Hay que usar una sutura de Prolene, que hay que, utilizando un cauterio de baja temperatura, redondear su extremo, como vemos ahí. Acercamos el cauterio de baja temperatura y vamos redondeando el extremo, lo que nos va a permitir atacar el Schlemm con una superficie roma. No vamos a tener la posibilidad de romper ese Schlemm o pincharlo o salirnos o irnos hacia otro lugar, porque va a tener una superficie roma que va a permitir la circulación mucho más fácil. Adicionalmente, combinando las dos cosas, tanto la pequeña goniotomía como la punta roma, fíjense acá en este video, ahí tenemos, ahí a fondo, se ven como se ve en el detalle, digamos, la goniotomía. Fíjense que este es un video que no está editado, para mostrarles solamente la entrada, digamos. Fíjense cómo al meterse y tener la goniotomía previamente hecha y la punta redondeada, fíjense ahí cómo se hace mucho más fácil el comienzo de la intubación y la posterior concreción, digamos, o el completar la cirugía. Lo mismo acá, fíjense ahí, la apertura, el bulbo redondeado permite que la intubación sea muy fácil y posteriormente uno tenga que seguir corriendo, digamos, el Prolene, con mucha paciencia hasta lograr la intubación en 360 grados en un porcentaje importante de pacientes. En el 80%, como les decía, es posible, como se ve acá, en este caso, lograr dar la vuelta en 360, todo alrededor, como vemos ahí, donde recuperamos el extremo distal y sacamos los dos por la herida para después hacer la tracción y lograr la apertura en 360 grados. Ojo con el azul de tripán. Si bien es una herramienta que nos va a servir, hay que siempre tratarlo de hacer en los glaucomas congénitos sin azul de tripán. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades anatómicas, el azul de tripán va a teñir también las estrías de Hub. Y como se fijan ahí en el video, fue muy difícil lograr la intubación en este paciente, puesto que lo teñido de la córnea hacía difícil la visión. Finalmente logramos, como ven acá, allá extrajimos los dos segmentos del Prolene y vamos a proceder con la tracción, pero ustedes se fijan con detalle, se fijan en la córnea, las zonas donde están las estrías están teñidas de azul, lo que hace más difícil ver y más difícil la visión gonioscópica directa. Ahí finalmente, como les decía, logramos hacer la apertura. En la misma idea está el desarrollo del doctor Malik Kahhouk, que es el Kahhouk Dual Blade, que lo que hace es una apertura directa con ese cuchillo con forma de pala que va cortando y separando la cara interna del Schlemm, la malla trabecular,
que queda proyectada hacia la cámara anterior y conecta directamente la cámara anterior con los colectores como se ve ahí. Aquí yo les voy a mostrar un video. Fíjense ahí, uno apunta y fíjense cómo sigue y cómo se abre y queda abierto de ese color nacarado el SLAM. Fíjense ahí. Fíjense cómo completamos hacia un lado y después lo que tenemos que hacer es proyectar hacia el otro con un ayudante que gire el ojo, lo hace mucho más fácil y permite una apertura muy cercana a los 180 grados, que es lo que nosotros sabemos que es suficiente para lograr una disminución de presión adecuada en estos pacientes. Aquí les voy a mostrar otro caso, después de la facomulsificación, de un paciente con un glaucoma moderado. Fíjense cómo se marca el SLAM con la sangre. Vamos a proceder a ubicar exactamente el SLAM, ubicar la punta del Cajhook Dual Blade y abrir el canal. Fíjense cómo, lo más importante es ubicarse bien. Cuando uno empieza a hacerlo, fíjense cómo se va abriendo y el tejido queda flotando hacia la cámara anterior y uno después lo tiene que retirar porque generalmente se va hacia las paracentesis. Fíjense que ahí me ubico de nuevo y ahí lo tomé bien. No lo tomé bien, ahora sí. Vamos, cuesta un poco al principio, ¿eh? No es tan fácil. Pero ahí, fíjense como hay un colector, ya apareció y ahí entramos bien. Fíjense como el tejido ahí queda flotando, ¿se fijan? Una banda de color café y ahí cómo se conectó directamente el colector hacia la cámara anterior con la disminución de presión que vamos a tener en el post-op. Aquí le aumenté el aumento está mayor, lo hice en cámara lenta, para mostrarles cómo se queda el tejido arrugado ahí. Fíjense, eso que está arrugado ahí es la malla trabecular. Ahí vamos a seguir hasta que aparece ahí un colector que queda directamente comunicado con la cámara anterior y se ve por el reflujo sanguíneo que se obtiene. Ahí recuperamos el tejido, ese es un trozo de SLAM, que es más o menos, yo diría unas 3 horas, logramos en este paciente recuperar como 6 horas más o menos. Y ahí está bajo visión directa, fíjense en el detalle, fíjense el pigmento que se observa adherido, digamos, a la pared anterior. Hay un trabajo muy interesante, está ahí los autores, en que se hace un análisis histológico del tejido recuperado. Este es el tejido recuperado de un paciente mío. Ahí no es el foto del trabajo, sino que uno lo logra recuperar cuando hace bien el Cajhook. Si quieren saber más de la técnica, salió hace poco, el año pasado creo, este libro del doctor Fabián Lerner y el doctor García Feijó sobre glaucoma en español, que es muy, muy interesante, muy completo. Seguramente algunos de ustedes están como autores en algunos de los capítulos, y el capítulo de mix angulares lo escribimos el doctor Ahmed y yo, y ahí salen todos los detalles de toda la cirugía, los resultados, etcétera. Lo que están interesados, digamos, yo creo que es una herramienta bastante útil. No tengo ningún conflicto de interés porque no me llega ni uno, ni siquiera la copia en papel, me llegó una copia digital solamente del libro. ¿Qué es lo que es el futuro? ¿Para dónde va la cosa? La estrategia para mejorar el resultado. Hay que darse cuenta cómo las imágenes y cómo lo que uno obtiene de imágenes, la calidad con que ha progresado en los últimos años. Ahí está el doctor Charles Pavlin, el inventor, el creador de la UVM, con el cual tuve el gusto de rotar durante 9 meses, me estoy en Toronto haciendo UVM en pacientes con glaucoma. Y por un lado la UVM y por otro lado la OCT de segmento anterior, que ha permitido digamos, alta fidelidad, ha permitido nuevos parámetros que permiten ubicar la línea de Schwalbe y otras estructuras, lo que hace muy posible que en el futuro esta imagen, digamos, este dibujo, fíjense el parecido que tiene con esto, increíble, desarrollado hace muchos años, va a permitir un mapeo del canal de SLAM para saber dónde ir a trabajar, dónde están los colectores, dónde está el máximo, digamos, concentración de colectores para saber dónde ubicar nuestros stents.
y no tener que hacerlo aquí como vemos en el video, de forma artesanal, con inyección ahí, como ven, de azul tripán, que permite teñir y saber, fíjense ahí cómo se tiñen de azul los vasos, para saber en qué zonas hay menor resistencia y en qué zonas en teoría debiera funcionar mejor una stent o una IRUS. ¿Qué es lo que decían recién? Un poco la discusión es qué pasa con la parte, digamos, del análisis económico de esto, si es costo-beneficio. Yo diría que eso todavía no está bien dilucidado. Sí, para nuestra realidad latinoamericana y con nuestros seguros de salud es un problema el costo de estos devices, que están todos alrededor de $1.000. Por lo tanto, esto vamos a tener que trabajarlo un poquito más. Pero sí, claramente, desde el punto de vista costo-beneficio, tienen un gran beneficio desde el punto de vista de la calidad de vida, porque disminuye el uso de medicamentos y hacen que la vida de nuestros pacientes sea mucho más cómoda. Sí saber que hacia el 2023, el segmento de inversión en el crecimiento de mercado, digamos, más importante que va a haber en oftalmología en los próximos años va a ser el segmento de glaucoma, con un crecimiento de un 30%, básicamente todo esto secundario al uso de estos devices, pensando que el resto de la oftalmología se va a mantener alrededor de un 6%. Por lo tanto, aquí, como decía la doctora muy bien al principio, el consejo es mejorar la capacidad de las gonioscopías. Hay que enseñar a hacer gonioscopía intraoperatoria. Cuando ustedes operen una FACO, consígase un gonoscopio y vean cómo se ve, vean cuál es la presión que hay que hacer en la córnea para no alterar la visión. Acostúmbrense a la visión de las estructuras normales para que después puedan hacer la cirugía. Y aquí, como una última cosa, esta es lo que pretendía Kers cuando hizo su descripción en el trabajo original de la trabeculectomía como nueva técnica quirúrgica en el año 68. Lo que él pretendía era sacar un pedazo de Schlemm y dejar comunicado directamente la cámara anterior con el canal hacia los dos lados, en la zona donde sacó el trabéculo, o sea, creando una comunicación directa, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora con la cirugía angular. Y como les decía, lo último respecto al costo, si ustedes miran aquí la disminución de presión en costo en dólares, 1 milímetro en una stent cuesta $200. En Shen, 1 milímetro cuesta $122. En SidePass, 1 milímetro de disminución de presión intraocular cuesta $148. En trabéctomo, 1 milímetro cuesta $142. Pero en GAT con Prolen, 1 milímetro cuesta $0.81. Y esto es súper importante para nuestra realidad. Yo creo que para nosotros, una de las mejores opciones que tenemos en este momento es familiarizarnos con el GAT y aprender a usarlo, porque, como van a ver si ustedes revisan la literatura, cada vez se amplía más su efecto: glaucoma congénito, glaucoma juvenil, glaucomas esteroidales, glaucomas uveíticos, pacientes con glaucoma e injertos de córnea. Están saliendo trabajo, y todos ellos con excelentes resultados. Así que yo los animo, los impulso a que desarrollen la técnica, la aprendan a hacer bien y se van a beneficiar de sus resultados. Muchas gracias. Ahí les dejo ese QR que ustedes después lo pueden escanear y con eso van a entrar a mi canal de YouTube, donde pueden encontrar muchas más presentaciones sobre el tema de glaucoma y cirugía de catarata, con muchos videos, así que se los recomiendo. Hemos trabajado con un grupo de amigos en eso bastante, hay alrededor de 36, 37 videos, todos de muy buena calidad. Muchas gracias. Doctor Juan José, excelente. Muchísimas gracias. Excelente y muy didáctica su charla. Muchas gracias de todo corazón. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta en el chat que dice, por parte del doctor Richard Rottenbach, si podría el doctor Mura comentar sobre su experiencia al respecto de la eficacia del GAT en glaucoma juvenil. Anda, yo soy un fanático del GAT. Les digo al tiro, el GAT con Prolen anda muy bien. Yo no tengo muchos pacientes que glaucoma juvenil tratados, pero debe tener unos 5 o 6. Y el control de la presión es muy bueno. Anda muy bien, con reducciones significativas y disminuyendo importantemente el número de medicamentos. Yo creo que es una de las indicaciones fundamentales, te diría yo. O sea, glaucoma congénito para mí es la indicación, y en glaucoma juvenil también para mí es la indicación. Es muy poco traumático,
no tiene un aumento del riesgo de catarata en esos pacientes, que uno debiera tratar de cuidarle el cristalino de alguna forma, porque son pacientes jóvenes, idealmente conservar la acomodación lo más que se pueda. Así que para mí es la cirugía, es la primera indicación de cirugía. Excelente, muchas gracias. Tiene una pregunta también de la doctora Yolanda Pazmiño. Dice, ¿qué procedimientos están indicados con cirugía de catarata? ¿Qué es lo que usted mejor elige cuando tiene cirugía de catarata? ¿Qué es lo que usted mejor elige cuando tiene cirugía de catarata? Cuando tengo cirugía de catarata, lo que hago actualmente es GAT con Prolen y también hago Cajuc, asociado a la cirugía de catarata. Esa es la que más utiliza. Yo te diría que más el GAT, pero también Cajuc. Las dos. Otra pregunta. Es súper rápido. Muy rápido. Claro que sí. Otra pregunta. Dice, ¿ha tenido usted experiencia con el uso de la cuchilla de Barkan en glaucoma primario congénito y si actualmente tendría algún uso? Como les decía al comienzo, yo cuando partí haciendo glaucoma congénito no usaba el cuchillete de Barkan, sino que usaba una aguja. Y las goniotomías, el problema que tienen, como les dije también con los datos, digamos, porque las opiniones de uno de repente no son tan válidas, sino como tener los datos sólidos, es el número de intervenciones. O sea, prácticamente nunca es suficiente con una. Siempre tienen que ser 2 o 3 e incluso más. Diría que entre 2 y 3 es lo que habitualmente uno hace en goniotomía y entre 1 y 2 es lo que se hace en trabeculotomía. Okay, perfecto. Pero ahora el GAT se los come, el GAT se los come. Nosotros tenemos una serie como de 7 niños con glaucoma congénito, que afortunadamente no es tan frecuente, y te diría que los 7 están controlando perfecto. Córneas claras, visiones normales, muy, muy, muy bien. Excelente, o sea que el GAT es el futuro. Yo creo que sí. Especialmente para nosotros. El presente, digamos. Una pregunta más. En el GAT, cuando existe la presencia de IPEMA, es importante, ¿ustedes manejan algún protocolo si el IPEMA es importante o simplemente es meramente expectante? En general lo que uno hace, o lo que está recomendado, lo que yo hago es dejar más o menos entre un tercio y un cuarto de la cámara anterior con un viscoelástico dispersivo. ¿Cómo se hace eso? No es tan difícil porque uno rellena la cámara anterior con aire, completamente, y después le pone el viscoelástico. Entonces uno sabe exactamente cuánto fue el viscoelástico que quedó porque el resto está ocupado por aire. Y después recambia la mayoría de ese aire por BSS. También recomiendo dejar una burbujita de aire no muy grande, yo te diría un 20-25%, para tratar de mantener la zona pupilar más libre y que el paciente no vea tan mal durante tanto tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Una última pregunta, porque ya creo que estamos cansados de hablar. ¿Qué dispositivos son los que usted tiene acceso en su práctica clínica? ¿Cuáles son los que más acceso tiene? Porque aquí en el Ecuador tenemos acceso a pocos, pero ¿cómo está la situación con ustedes? Lo que hay acceso acá es el iStent, el iStent Inject. iDRUS no, porque no tiene licencia, digamos, no está dentro de Latinoamérica. Yo he operado a algunos pacientes privados con iDRUS porque me los conseguía con Iván, que como había sido investigador principal de la cuestión al comienzo, me mandaban, así a la mala. Y los resultados son súper buenos. Tengo creo que 5 pacientes que estoy siguiendo todavía que han andado muy bien. Y hay TrackEye para hacer viscocanalostomía. Bueno, Cajuc también tenemos. Cypass en su tiempo, ya no. Y lo que no tenemos son los más interesantes, según yo, que son los subconjuntivales, que bueno, que es otro mecanismo que el de estos, pero el Shen, que tanto se habló de lanzarse en Latinoamérica, no se lanzó nunca al final. Y el Pressure Flow, que yo lo encuentro más atractivo todavía, tampoco. Así que por ese lado estamos un poco atrasados, pero yo creo que es un problema de los seguros. O sea, mientras no tengamos seguros que los cubran, para las compañías es un poco arriesgado hacer marketing y todo cuando no se los van a comprar por un tema económico. En Estados Unidos y en Europa la cuestión, sacáis un dispositivo, te lo aprueba la FDA y that's it. Porque lo empiezan a pagar los seguros y lo puedes usar a pasto, digamos. Sí, acá también tenemos ese problema. Bueno, doctor Juan José, muchísimas gracias. Excelentes sus charlas.
Estamos muy contentos de tenerlo aquí y es un honor para nosotros. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. No sé, si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera saber, está mi mail también en la última diapositiva, me pueden escribir sin ningún problema y voy a tratar de ayudarlo en lo que pueda, digamos. Sí, Que se pueda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora, gracias a usted. Ok, creo que con eso damos por concluida la sesión y agradecemos una vez más al doctor Juan José por su excelente conferencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Que estén muy bien.